Muchas veces nosotros queremos preguntarle a Dios, ¿por qué nos pasan cosas, situaciones difíciles, el sufrimiento, el dolor humano, las injusticias? Y cuando vemos que a día pasan en nuestras vidas situaciones como esta, es allí donde nos sentamos y deseamos decirle a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Mi amigo, le damos la más cordial bienvenida a este devocional titulado Preguntándole a Dios. La pregunta es, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena, a la gente honesta o a la gente correcta? Esta pregunta se profundiza cuando se tienen en cuenta los tres grandes atributos de Dios. ¿Y cuáles son esos tres grandes atributos de Dios? El primero es que Dios es omnipresente, el segundo omnisciente y el tercero omnipotente. Si analizamos estos tres atributos, como que parecieran confundirnos más en cuanto al sufrimiento humano. Algunos pueden decir, si Dios no fuese omnisciente, entonces podría pasar cosas malas porque Él no sabría todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero si Él lo supiese, seguramente Dios no es justo, dijo alguien. Pero mi amigo, es interesante con el segundo atributo. La gente puede decir, si Dios no fuese omnipotente, las cosas malas podrían pasar simplemente porque podrían haber fuerzas en el mundo más allá del control de Dios, como enfermedades, los demonios, desastres naturales, que Él no puede controlar, mas Él es todopoderoso. La tercera relación en esto es la pregunta siguiente. Si nuestro Dios es omnisciente, que lo sabe todo y además está en todo lugar omnipresente, entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente recta y correcta? Esto propone un desafío real, y es de entender que hay varias circunstancias que producen dolor y tristeza en el ser humano. Y de eso quiero hablarle en este momento, porque muchas veces nosotros ignoramos que hay varias causas que causan sufrimiento y dolor. La primera es la desobediencia a las normas divinas. Es decir, Dios ha hecho y ha elaborado y ha trazado todo para que nosotros vivamos una vida recta, correcta, placentera y bendecida. Pero cuando nosotros nos apartamos de la norma, de los mandamientos, de lo que Dios nos manda a observar y a cuidar, ¿saben qué? Entramos en terreno del enemigo. Los resultados de la infracción a las normas de Dios trae consigo la introducción del sufrimiento. Y el sufrimiento no es otra cosa sino consecuencia del acto de rebelión, la actitud de pecar. La Biblia dice en Génesis 3, 16 al 24, que el dolor, el duro trabajo, el sufrimiento y el machismo vinieron a causa de una maldición por desobedecer a Dios. La segunda causa por la cual viene el sufrimiento son las pruebas. En Santiago capítulo 1, verso del 2 al 5, habla y dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. La pregunta es, ¿por qué tenemos que ser afligidos en diversas pruebas? Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas porque crece nuestro carácter, pero a la vez nuestra dependencia de Dios. El tercer elemento son las tentaciones, mi amigo. La Biblia nos habla de que Dios no tenta a nadie. Noten eso, Dios no tienta a nadie. Es el enemigo el que tienta, el tentador es Satanás. Pero Dios sí nos permite ser probados en las tentaciones. La Biblia habla de las tentaciones. Y el Señor Jesús nos enseñó a orar y dijo, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero en el Padre nuestro es líbranos de las tentaciones. La cuarta razón por la cual sufrimos es por la injusticia humana y el libre albedrío. Dios le dio libre albedrío a los hombres, pero también los hombres han abusado y las injusticias humanas. Muchas veces hay personas que nos hacen sufrir dentro de nuestro propio hogar y no necesariamente son enemigos, son familiares, primos, hermanos, un esposo, una esposa que puede lastimarnos. La otra causa del sufrimiento, además del dolor, de las pruebas, las tentaciones, las luchas, ¿saben qué es? La otra causa del sufrimiento la forman parte de la experiencia de los hijos de Dios. Muchas veces nosotros vivimos en la vida, mi amigo,
simplemente sin sabiduría. Y la falta de sabiduría trae dolor. La falta de sabiduría puede traer pérdida. Por eso la Biblia dice que debemos pedir sabiduría a Dios, el cual nos dará sin reproche abundantemente. Ahora, la pregunta a este aspecto es, ¿por qué sufren los justos? También el libro de Job ofrece una respuesta. Un libro que nace del dolor. Un dolor tan insoportable era el sufrimiento de este hombre que deseó morir y no haber nacido. Por si fuera poco, su dolor se vio acrecentado por causa de sus amigos, que en lugar de ayudarle, lo acusaban, pero también a causa de su esposa. La aflicción de Job puso en tela de juicio el carácter y los caminos de Dios, aunque a la larga significó también algo, el desarrollo de una relación más íntima entre ambos, pero también el entender a Dios, el conocer los caminos de Dios y los propósitos que Dios tenía para su vida personal. Mi amigo, cuando nosotros pasamos por un momento de prueba y sufrimiento, tenemos que preguntarnos, ¿qué Dios me quiere enseñar aquí? En segundo lugar, ¿qué beneficios me traerá esta prueba, este sufrimiento? En tercer lugar, ¿cómo puedo salir de este sufrimiento? Por eso Job decía de la siguiente manera: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra corta, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Job capítulo 7, versos del 1 al 4. Mi amigo, el sufrimiento y el dolor son parte de nuestra vida. No hay un ser humano que pase por esta tierra que no tenga decepciones, sufrimiento, dolor y tristeza. No se trata de que el sufrimiento venga a nuestra vida, sino cómo nosotros lo tomamos, cómo crecemos y cómo trascendemos en medio de la pérdida y del dolor. Quiero invitarlo a orar. Padre, en el nombre de Jesús, abro mi corazón y te entrego mi sufrimiento y mi dolor. Comprendo, Dios, que tiene un propósito para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Escriba palabra de transformación @gmail.com. Bendiciones de lo alto.